Nos encontramos en el centro de la ciudad de Hullóbriga, que fue la ciudad romana más importante en el antiguo territorio de los cántabros. Su nombre denota su origen. Está compuesto de dos palabras, Julio, en honor de Julio César, y Briga, que es un sufijo que en celta significa ciudad, es decir, la ciudad de Julio César. Fue fundada por el emperador César Augusto, hijo adoptivo de Julio César, y de ahí que le diese su nombre. En la fundación no sabemos exactamente el año, pero fue a partir del año 19 antes de Cristo o antes de nuestra era, porque fue en ese año cuando terminaron las guerras de conquista de los romanos contra los cántabros. Los romanos habían puesto el pie en la península ibérica en el siglo III antes de Cristo. En ese momento comenzó la fase de conquista por el famoso Escipión y tardaron 200 años en conquistar la península. Eso da idea de las grandes dificultades que encontraron por la orografía, por la resistencia de los indígenas, etc. Si se compara con que, por ejemplo, Julio César conquistó toda la Galia, la actual Francia, un territorio similar de grande, en 5 años. España tardaron 200 años. Y el último territorio conquistado fue este que nos encontramos, el territorio habitado por los cántabros, que era un territorio en el que está incluida la Cantabria moderna, pero era algo más amplio que la actual Cantabria. Y las guerras comenzaron en el año 26 a.C., dirigidas por el propio emperador César Augusto, único dueño de Roma, acaba de fundar las bases del Imperio Romano, y él se trasladó con 9 legiones que ocuparon todo el territorio norte, Cantabria hasta León y Asturias, y él dirigió personalmente las operaciones en territorio cántabro. Después hubo una segunda fase que fue el remate, digamos, de esta primera guerra de ocupación, que la llevó a cabo Marco Agripa, el general más valioso y de hombre de confianza del propio emperador Augusto. De manera que se puede decir que a partir del 19 Cantabria queda incorporada al Imperio Romano y comienza la fase de explotación o de ocupación de los romanos. Se crean ciudades, digamos, de poblamiento civil, como es esta de Hullóbriga, y en las proximidades, algo al sur en la cordillera, en concreto en Herrera de Pisuerga, actualmente provincia de Palencia, se establece una legión formada por unos 5.000 soldados, la llamada Legión Cuarta Macedónica, que controla militarmente el territorio. De manera que hay un proceso paralelo de poblamiento, de explotación, de ocupación por parte de los civiles y al mismo tiempo de seguridad militar. Esa legión estará establecida en el territorio durante un siglo. Hasta a finales del siglo I de nuestra era se considera ya tranquilo y pacificado el territorio y se suprime esa legión, y en España ya solo quedará una legión, la séptima, que se establece en León, que lleva el nombre precisamente de Legio. El nombre de León viene de legión romana, porque era la base de la única legión que quedó hasta el final del Imperio Romano, hasta el siglo V. Pues bien, los cántabros se hicieron famosos en todo el Imperio Romano por la gran resistencia que opusieron a la conquista por Roma. Los cántabros que fueron conquistados en el año 19 se habían hecho famosos en todo el mundo romano por su valentía, su heroicidad en la guerra, por su obstinación en no rendirse. Tanto es así que cuando caían prisioneros, antes de caer en manos de los romanos, se daban muerte matándose con la espada o envenenándose con un veneno que extraían de árboles de la región. Y los historiadores y los poetas antiguos ensalzaron en versos famosos, por ejemplo, el gran poeta Horacio ensalzó la gran heroicidad, la gran valentía de los cántabros. Por ejemplo, hay un verso famoso de Horacio en que habla del cántaber indomitus juga ferre nostra, en latín, es decir, el cántabro que no se doblega, que no se somete a llevar nuestro yugo, nuestra sumisión. Y este afán de independencia, de insumisión, lo mantuvieron de alguna manera durante toda la época romana y la época visigótica que le siguió, porque fue siempre un territorio relativamente marginal dentro de las grandes áreas de conquista y las grandes áreas de ocupación de los romanos en la península.
Fue un territorio poco poblado, difícilmente sometido, difícilmente conquistable, y que se integra y perfectamente, digamos, en lo que es la historia de la península a raíz de la reconquista romana, a partir de los años siglos VIII, IX. Porque cuando los musulmanes invadirán el territorio peninsular, gran parte de la población huye hacia el norte, se refugia en estas montañas y desde aquí comienza de nuevo un proceso de reocupación o de reconquista de la península ibérica. La importancia de este yacimiento es enorme porque es la ciudad mejor conocida de todo el norte de la península ibérica, la mejor excavada. Lo que vamos a ver es fundamentalmente una zona de viviendas, de grandes viviendas de tipo peristilo, es decir, con un término griego que significa patio o cortijo interior, un gran patio interior en torno al cual se estructuran el resto de las viviendas. Es un tipo de vivienda importado aquí en Cantabria desde el Mediterráneo, no muy apto para estos climas. Es una vivienda más bien de tipo de clima cálido. Pero de este tipo de vivienda que aquí tenemos evolucionará después en la Edad Media, por ejemplo, los monasterios medievales se inspiran en este tipo de construcción y él evolucionará en la vivienda de patio andaluz, por ejemplo, que España ha exportado a México y a todos los países de la América Latina. Veremos también un área noble, el área civil, que era el foro, el antiguo centro de la ciudad, donde estaban los edificios públicos del gobierno de la ciudad, los templos, la construcción es mucho más noble y encima se construyó en la Alta Edad Media una iglesia que hoy continúa en pie, la iglesia románica del siglo XII, que es un magnífico edificio representativo de la arquitectura de la Alta Edad Media en el norte de la península. De alguna manera estamos viendo o estamos poniendo el pie en lo que es el corazón, el origen de la Cantabria antigua, que es la raíz de lo que será después la Cantabria posterior y de alguna manera los orígenes por herencia de lo que será el Nuevo Santander en México. A los pies de Retortillo veremos que se conserva la ciudad, pueblo de Reynosa, que es una continuación en la Edad Media, hacia el siglo X, de la ciudad romana de Julióbriga. La ciudad se abandona en el siglo IV y después en la misma zona que ocupaba, pero en el llano, surge la ciudad moderna medieval, que pervive hasta nuestros días, de Reynosa. El lugar es estratégico porque está en un paso de montaña entre la costa, entre el área cantábrica y la meseta, y estaba atravesado por una gran vía romana que iba desde el interior, siguiendo el trazado generalmente de la actual carretera Santander-Palencia, hasta desembocar en Santander. Que Santander era territorio de Julióbriga. Se llamaba, el nombre romano era Portus Victoriae Juliobrigensium, es decir, puerto de la victoria de los juliobrigenses. Era, por así decirlo, la salida o el puerto de mar de Santander, y el nombre de Portus Victoriae evoca con toda seguridad alguna victoria naval conseguida por las tropas romanas sobre los indígenas cántabros durante las guerras de conquista de Augusto. Bien, desde el peristilo de esta casa, que llamamos de los morillos, porque aparecieron en la excavación dos grandes morillos de bronce y de hierro en el hogar, en la cocina, se aprecia a mis espaldas lo que es la moderna población de Reynosa y de Matamorosa. En realidad, desde esta perspectiva no se distinguen, están separadas únicamente por el río, son dos ayuntamientos y dos poblaciones diferentes, pero juntas una a la otra. Julióbriga era la ciudad romana, Reynosa es la continuación desde la época medieval hasta nuestros días de lo que fue la antigua Julióbriga.